Máquinas que cambiaron el cielo para siempre. ¿Qué convierte a un avión en una leyenda? No es el tamaño. No es el precio. Es lo que hace cuando todo está en juego, cuando el cielo se llena de fuego, cuando el piloto sabe que un solo fallo significa el fin. Los aviones que vas a conocer hoy no fueron simples máquinas voladoras. Fueron obras de ingeniería, decisiones de vida o muerte, y en muchos casos, la razón por la que el mundo es como es hoy. Desde bombarderos que regresaban destrozados y aún aterrizaban, hasta cazas que redefinieron lo que significaba dominar el aire. Quédate hasta el final, porque hay uno que todavía vuela hoy, décadas después de su primera misión, y cuando lo veas, vas a entender por qué. Vickers Wellington, el bombardero que no debería haber sobrevivido. El Vickers Wellington era un bombardero británico bimotor que protagonizó los primeros años más oscuros de la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que lo hacía verdaderamente especial no era su armamento ni su velocidad, sino algo que nadie podía ver desde afuera: su estructura interna geodésica, una red entrelazada de tiras metálicas que formaba algo parecido a una armadura viva. Ese diseño le daba una resistencia extraordinaria para su peso, algo que en combate significaba la diferencia entre regresar a casa o desaparecer sobre territorio enemigo. Las tripulaciones volvían con el fuselaje destrozado, con agujeros del tamaño de un hombre, con pedazos de ala faltantes, y el Wellington seguía volando. Cuando finalmente fue reemplazado por bombarderos más grandes y de mayor alcance como el Lancaster, ya había demostrado algo fundamental: la ingeniería inteligente salva vidas. No hace falta ser el más grande. Hace falta ser el más listo. MiG-21, el caza supersónico más fabricado de la historia. Si hay un avión que demuestra que la simplicidad puede ser letal, ese es el MiG-21. Diseñado por la Unión Soviética durante la Guerra Fría, este caza supersónico se convirtió en el más producido de su tipo en toda la historia de la aviación. ¿Su secreto? Era barato, era rápido, y cualquier mecánico con conocimientos básicos podía mantenerlo operativo. Eso lo hacía perfecto para fabricarlo en masa y exportarlo a decenas de países alrededor del mundo. Vio combate en casi todos los continentes. Desde el sudeste asiático hasta el Medio Oriente, desde África hasta los Balcanes. Mirándolo hoy, puede parecer primitivo. Pero su velocidad y su capacidad de ascenso lo convertían en un enemigo peligrosísimo en manos de un piloto que supiera usarlo. Y lo más increíble de todo, muchos MiG-21 siguen volando hoy. Una leyenda que se niega a morir. F-6F Hellcat, la respuesta americana a Japón. Al inicio de la guerra en el Pacífico, Japón dominaba el aire. El Zero japonés era ágil, ligero y devastador, y los pilotos americanos lo sabían bien. La respuesta llegó con el Hellcat, el caza de la Marina de los Estados Unidos que no fue diseñado para ser elegante, sino para ser brutal, confiable y accesible para pilotos promedio operando desde portaaviones en medio del océano. Esa decisión cambió el curso de la guerra aérea. El Hellcat dominó los cielos del Pacífico con una proporción de victoria sobre derribos que dejó a los japoneses sin palabras. Podía absorber cantidades enormes de daño y aún así llevar a su piloto de regreso a cubierta. No era el avión más bonito. Era el avión en el que querías estar cuando el cielo se ponía rojo. Boeing 737, el avión en el que probablemente volaste sin saberlo. Hay aviones de guerra y hay aviones que mueven el mundo. El Boeing 737 pertenece a esa segunda categoría, y probablemente lo has abordado más de una vez sin prestarle demasiada atención. Es un avión de corto a medio alcance diseñado para volar con frecuencia, con eficiencia y con costos operativos bajos. Las aerolíneas lo adoran porque puede operar desde aeropuertos más pequeños, hacer rotaciones rápidas entre vuelos y mantener sus rutas sin interrupciones. Desde su introducción en la década de los 60,
Ha pasado por múltiples generaciones de evolución y sigue siendo pieza central en las flotas de aerolíneas de todo el mundo. Cada día, miles de 737 surcan el cielo en rutas que van desde ciudades capitales hasta destinos remotos. Es el caballo de trabajo de la aviación comercial moderna, y no hay señales de que vaya a retirarse pronto. Airbus A320, el avión que reinventó cómo se vuela. Si el 737 es el caballo de trabajo, el Airbus A320 es la revolución silenciosa. Cuando llegó al mercado, cambió las reglas del juego de manera fundamental. Fue el primer avión comercial en utilizar controles fly-by-wire completos, eliminando las conexiones mecánicas tradicionales entre el piloto y las superficies de vuelo y reemplazándolas con computadoras que aplicaban protecciones automáticas para evitar errores humanos. El resultado fue un avión más seguro, con una cabina más moderna y una eficiencia que las aerolíneas no tardaron en valorar. La familia A320 es hoy extremadamente popular en todo el planeta, y en términos de producción total ha superado ligeramente al 737, posicionándose como uno de los diseños comerciales más importantes jamás creados. Cada vez que abordas un vuelo de corto recorrido en Europa o Latinoamérica, hay muchas probabilidades de que estés subiendo a una A320. F-4U Corsair, alas dobladas, espíritu invencible. Hay aviones que reconoces en un instante, y el Corsair es uno de ellos. Sus alas en forma de gaviota, dobladas hacia abajo en un ángulo característico, lo hacían inconfundible en el aire y en tierra. Construido para la Marina y el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, fue uno de los cazas de hélice más poderosos de la Segunda Guerra Mundial. Los primeros aterrizajes en portaaviones presentaron desafíos serios debido a su larga nariz que limitaba la visibilidad, pero una vez resueltos esos problemas, el Corsair se convirtió en una bestia en el combate aéreo y en el ataque a tierra. Lo que pocos saben es que siguió en servicio activo mucho después de la Segunda Guerra Mundial, incluyendo la Guerra de Corea, demostrando que su diseño era tan sólido que el tiempo no podía con él. B-17 Fortaleza Volante, el símbolo del valor americano. Se ganó su apodo honestamente. La Fortaleza Volante era un bombardero cubierto de ametralladoras defensivas, diseñado para penetrar profundamente en territorio enemigo durante misiones diurnas sobre Europa ocupada. Lo que la hizo legendaria no fue solo su armamento, fue su capacidad para recibir daño catastrófico y seguir volando. Existen fotografías que parecen imposibles, B-17 regresando a base con secciones enteras del ala destruidas, con el fuselaje agujereado de lado a lado, con motores apagados. Y aún así llegaban. Se convirtió en el símbolo del poder aéreo americano y del coraje casi sobrehumano de las tripulaciones que enfrentaban el fuego antiaéreo y los cazas enemigos en cada misión. P-40 Warhawk, el que aguantó cuando no había otro. El P-40 no era el mejor caza de la Segunda Guerra Mundial. Sus rivales lo superaban en altitud y en prestaciones puras. Pero estaba disponible cuando el mundo lo necesitaba, y eso lo convirtió en uno de los aviones más importantes del conflicto en sus años iniciales. Robusto, confiable y capaz de operar en condiciones extremas, sirvió en todos los frentes donde los aliados necesitaban aviones con urgencia. Alcanzó la fama mundial con los Tigres voladores en China, luciendo la icónica boca de tiburón pintada en el morro. No era invencible, pero aguantó la línea hasta que llegaron los aviones más avanzados. A veces, ser el que está ahí es suficiente. CG-4 Adrian, el planeador desechable que cambió la guerra. No tenía motor. No tenía armadura. Era básicamente madera y tela. Y sin embargo, el CG-4 Adrian fue una pieza fundamental en algunas de las operaciones más audaces de la Segunda Guerra Mundial. Era remolcado hasta el aire y luego soltado para planear en silencio hasta detrás de las líneas enemigas, llevando tropas, vehículos y suministros donde ningún otro transporte podía llegar.
Miles de ellos fueron utilizados en operaciones como el Día D y la Operación Market Garden. Estaba diseñado para ser desechable, para usarse una sola vez y abandonarse. Pero lo que transportaba, soldados, municiones, esperanza, no tenía precio. Hawker Hurricane, el héroe que vivió a la sombra del Spitfire. Todo el mundo conoce el Spitfire. Pero durante la batalla de Gran Bretaña, el Hurricane fue el que más aviones enemigos derribó. Más resistente, más fácil de reparar en condiciones de combate, y con una estabilidad como plataforma de disparo que los pilotos valoraban enormemente. Mientras el Spitfire acaparaba los titulares, el Hurricane hacía el trabajo sucio. Los mecánicos en tierra lo adoraban porque podían parchearlo y tenerlo de vuelta en el aire en tiempo récord. La historia a veces no es justa con los que trabajan en silencio. El Hurricane se lo merece todo. Junkers Ju-88, el todoterreno de la Luftwaffe. Si existe un avión que represente la versatilidad llevada al extremo, ese es el Junkers Ju-88. Diseñado originalmente como bombardero, fue adaptado para funcionar como cazanoche, avión de reconocimiento, torpedero y prácticamente cualquier rol que la Luftwaffe necesitara cubrir. Esa flexibilidad lo hacía extraordinariamente valioso en una Alemania que comenzaba a sentir el peso de la escasez de recursos. Mientras otros diseños quedaban obsoletos o eran retirados, el Ju-88 seguía en producción porque simplemente podía hacer demasiadas cosas demasiado bien como para prescindir de él. Un avión que nunca fue el mejor en nada, pero que era suficientemente bueno en todo. T-6 Texan, el maestro que nadie recuerda. Detrás de cada as de la aviación de la Segunda Guerra Mundial hubo un avión que pocos mencionan, el T-6 Texan. Antes de que cualquier piloto aliado tocara la cabina de un Mustang, un Spitfire o un Hellcat, pasaba horas y horas en el Texan aprendiendo tiro aéreo, vuelo en formación y acrobacia. Manejaba como un caza de verdad, pero era lo suficientemente indulgente para sobrevivir los errores de un estudiante. Formó a una generación entera de pilotos de combate. Y lo más notable es que décadas después de la guerra, muchos Texan siguen volando en exhibiciones aéreas, recordándonos que este entrenador silencioso moldeó el resultado de la guerra aérea más grande de la historia. P-51 Mustang, el mejor caza de la Segunda Guerra Mundial. Hay aviones buenos. Hay aviones excelentes. Y luego está el P-51 Mustang, que se sitúa en una categoría propia. Velocidad excepcional, agilidad de caza, y un alcance que ningún otro caza de su época podía igualar. Esa combinación lo convirtió en el escolta definitivo de los bombarderos aliados, capaz de acompañarlos durante todo el trayecto hasta Berlín y regresar. Antes del Mustang, los bombarderos llegaban solos a sus objetivos y sufrían pérdidas devastadoras. Después del Mustang, las cosas cambiaron. Dominó el espacio aéreo europeo y se convirtió en el símbolo definitivo del poder aéreo americano. Elegante, mortal e inmortal en la memoria de la aviación. P-47 Thunderbolt, el bruto que nadie podía matar. Si el Mustang era elegancia con colmillos, el P-47 Thunderbolt era puro músculo sin disculpas. Era enorme para ser un caza, lo cual generaba bromas entre los pilotos que decían que si el enemigo te disparaba, el avión sobrevivía igual. Y no andaban muy lejos de la realidad. Su tamaño y su robustez lo hacían perfecto para el ataque a tierra, destruyendo trenes, camiones, columnas blindadas y posiciones de artillería en toda Europa. No tenía la gracia del Mustang, pero en el campo de batalla, la ferocidad vale más que la elegancia. El Thunderbolt era un toro de acero que ningún proyectil parecía capaz de detener. Yak-9, el caza soviético que aplastó al este. La Unión Soviética tenía un objetivo claro con el Yak-9, producir aviones capaces en cantidades masivas y hacerlo rápido. El resultado fue un caza ligero, simple y efectivo,
perfectamente adaptado a las condiciones brutales del frente oriental, donde el frío extremo, las pistas improvisadas y la escasez de recursos ponían a prueba cualquier diseño. No era vistoso. No acaparaba titulares. Pero hacía su trabajo con una consistencia devastadora y en números que abrumaban al enemigo. El Yak-9 fue uno de los aviones más importantes en la victoria soviética en el este. Los grandes héroes no siempre brillan. A veces, simplemente ganan. MiG-15, el shock que nadie esperaba en Corea. Cuando el MiG-15 apareció sobre los cielos de Corea, los pilotos occidentales no daban crédito a lo que veían. De repente enfrentaban un caza a reacción veloz, capaz de operar a gran altitud y armado con cañones pesados que hacían trizas cualquier cosa que alcanzaran. Construido en cantidades masivas por la Unión Soviética y sus aliados, se convirtió en el caza estándar del bloque del Este y marcó el verdadero comienzo de la era del combate a reacción. Cambió las reglas. Cambió las tácticas. Y dejó muy claro que la Guerra Fría también se libra en el aire. An-2, el biplano gigante que aún no se rinde. ¿El avión monomotor más grande jamás producido? Sí, es un biplano. Y sí, sigue funcionando. El An-2 soviético fue diseñado para operar desde campo sin preparar, con apoyo mínimo, en las condiciones más extremas imaginables. Puede despegar y aterrizar prácticamente en cualquier parte, lo que lo ha convertido en herramienta indispensable para carga, pasajeros, agricultura y lanzamiento de paracaidistas en regiones remotas de todo el mundo. Décadas después de su introducción, el An-2 sigue volando. Porque cuando algo funciona de verdad, el tiempo no puede con ello. B-24 Liberator, el bombardero más producido de la historia. El B-24 Liberate ostenta un récord que ningún otro bombardero pesado ha logrado igualar, el más producido en toda la historia. Tenía mayor alcance que el B-17 y podía cargar más bombas, pero era más exigente de pilotar y menos indulgente con los errores. Su producción en cadena permitió a las fábricas estadounidenses fabricarlos en cantidades que parecían imposibles, convirtiéndolo en columna vertebral de los esfuerzos de bombardeo aliados en todos los rincones del planeta. No tenía la fama romántica de la fortaleza volante, pero sin el Liberate, muchas campañas habrían terminado de manera muy diferente. Beechcraft Bonanza, 70 años en producción y contando. Introducido a finales de la década de los 40, el Beechcraft Bonanza sigue fabricándose hoy. No hay muchos aviones civiles en el mundo que puedan decir lo mismo. Conocido por su velocidad, su comodidad y su eficiencia, se convirtió rápidamente en el favorito de propietarios privados y pilotos de negocios que querían llegar rápido sin sacrificar confort. Su longevidad y su refinamiento continuo lo hacen uno de los diseños de aviación civil más exitosos jamás creados. 70 años en producción. Eso no es suerte. Eso es ingeniería que se niega a envejecer. FW-190, el golpe que los aliados no vieron venir. Cuando el Focke-Wulf 190 apareció sobre los frentes europeos, los pilotos aliados sintieron algo que no esperaban: miedo. Era rápido, estaba fuertemente armado, era resistente y superaba en prestaciones a muchos de los cazas con los que se enfrentaba, especialmente a baja y media altitud. Fácil de mantener y fácilmente adaptable a diferentes roles de combate, se convirtió en uno de los aviones más importantes de la Luftwaffe durante toda la guerra. Fue un recordatorio brutal de que Alemania no se quedaría quieta mientras los aliados mejoraban sus diseños. Piper J-3CV, volar en su forma más pura. No hay velocidad supersónica aquí. No hay cañones ni bombas. El Piper J-3K era lento, simple y completamente indulgente con los errores del principiante, y por eso enseñó a volar a más personas de las que podemos contar. Se convirtió en el símbolo de la aviación accesible, de la idea de que cualquiera, con esfuerzo y dedicación, podía elevarse sobre la tierra. Hoy,
Ver uno zumbando a baja altura sobre un campo verde sigue siendo una de las imágenes más puras que la aviación puede ofrecer. Algunos aviones no necesitan ser complicados para ser perfectos. Supermarine Spitfire, belleza con colmillos. Pocos aviones en la historia han combinado rendimiento y estética de manera tan perfecta como el Spitfire. Sus alas elípticas le conferían una agilidad extraordinaria, y cada actualización que recibió a lo largo de la guerra lo mantuvo competitivo frente a los mejores cazas enemigos. Se convirtió en símbolo de la determinación británica en los momentos más oscuros del conflicto, cuando Gran Bretaña enfrentaba sola a una Alemania que parecía imparable. Hasta hoy, el Spitfire sigue siendo uno de los aviones más amados de toda la historia de la aviación. Si alguna vez escuchas el rugido de su motor Merlin en un cielo despejado, entenderás por qué. Cessna 182, el escalón hacia lo serio. Cuando un piloto supera los aviones de entrenamiento básicos y quiere algo con más músculo, suele acabar en la cabina de un Cessna 182. Con más potencia y mayor capacidad de carga que sus hermanos menores, el 182 es ampliamente usado para viajes personales, vuelo en zonas remotas y trabajo utilitario. Su combinación de robustez y versatilidad lo hace especialmente popular en regiones donde la fiabilidad importa más que la velocidad, y donde un aterrizaje en campo sin preparar no es la excepción sino la norma. Polikarpov Po-2, el avión tan lento que era imposible de derribar. A veces la mejor defensa es no parecer una amenaza. El Polikarpov Po-2 era tan lento que los cazas modernos no podían seguirle el ritmo sin perder el control. Lo usaron para entrenamiento, para misiones de enlace y para el famoso hostigamiento nocturno que mantenía a las tropas alemanas en vela durante toda la noche sin poder hacer nada al respecto. Sirvió durante décadas y se convirtió en leyenda a su manera extraña y entrañable. No todo héroe lleva capa. Algunos vuelan a 30 nudos y siguen ganando. Aviones de entrenamiento bimotor, la fábrica de pilotos. Detrás de cada piloto de combate hay cientos de horas de vuelo en aviones de entrenamiento de 2 asientos. Baratos de operar, indulgentes con los errores y prácticamente indestructibles en manos de un estudiante, estos entrenadores dominaron las escuelas de vuelo de todo el mundo durante décadas. Formaron a millones de pilotos que luego fueron a volar en combate, en aerolíneas comerciales y en aviación general. Son los héroes invisibles de la aviación, los que hicieron posible todo lo demás. Piper Pa-28, el avión con el que aprendiste a volar. Si eres piloto, hay muchas probabilidades de que el Piper Pa-28 haya sido tu primer amor en el aire. Estable, predecible y práctico, la familia Pa-28 está absolutamente en todas partes dentro de la aviación general. Es el avión que usaron las escuelas de vuelo durante décadas y el que muchos pilotos compraron una vez que obtuvieron su licencia. Para millones de personas alrededor del mundo, el Pa-28 no es solo un avión. Es el comienzo de todo. Messerschmitt Bf 109, el caza más producido de la historia. El Messerschmitt Bf 109 ostenta el título de caza más producido de toda la historia. Combatió en todos los teatros principales de la Segunda Guerra Mundial y evolucionó de manera constante para mantenerse relevante. Era rápido, poderoso y absolutamente implacable en las manos correctas. Definió el diseño de cazas alemán a lo largo de toda la guerra y se convirtió en la espina dorsal de la Luftwaffe desde el primer día hasta el último. No era perfecto, pero en términos de impacto total sobre el conflicto, pocos aviones en la historia pueden compararse. Il-2 Turmovik, el tanque volador que aterrorizó al este. Los alemanes le tenían miedo. Los pilotos soviéticos lo adoraban. El Ilyushin Il-2 Turmovik fue diseñado con un objetivo absoluto: sobrevivir el fuego antiaéreo intenso mientras destruía tropas y blindados enemigos a baja altitud. Para lograrlo,
Fue blindado de manera tan pesada que los proyectiles que habrían derribado cualquier otro avión simplemente rebotaban. Producido en cantidades astronómicas, fue absolutamente vital para el éxito soviético en el frente oriental. No era veloz ni elegante. Era inevitable. Y eso era suficiente. Cessna 172, el avión más producido de toda la historia. Y llegamos al final con el avión que ostenta el récord más impresionante de todos. El Cessna 172 es el avión más producido de toda la historia humana. Simple, confiable e increíblemente indulgente con los errores, ha formado a más pilotos que cualquier otro avión jamás fabricado. Desde escuelas de vuelo hasta propietarios privados, está en todas partes y sigue fabricándose con fuerza. No tiene la gloria del Mustang ni la brutalidad del Thunderbolt. Pero sin el Cessna 172, muchos de los pilotos que volaron esos aviones legendarios nunca habrían llegado a tocar los controles. Si este recorrido por la historia de la aviación te pareció tan apasionante como a nosotros, dale like, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ningún vídeo. Tenemos muchas más historias de estas máquinas extraordinarias esperando por ti. Ahora cuéntanos en los comentarios, ¿cuál de todos estos aviones te pareció el más peligroso, el más impresionante o el que más te sorprendió?